Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Karina, por conversar estos temas, por ayudarnos también a entender un poco las preocupaciones que surgen en torno a estas elecciones que son a contrarreloj, ¿no? Con poco tiempo y donde también surgen algunas preocupaciones. Bienvenida, Karina, gracias por estar con nosotros y ¿qué nos puede comentar desde el colectivo Voces por la Democracia? Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, vemos con mucha preocupación este proceso electoral por las garantías mínimas que puedan prestarse para transparencia y efectivamente se pueda realizar una selección adecuada con elecciones primarias para las próximas candidaturas. En la medida de que existen menos días para que las organizaciones políticas puedan contar con esos procesos de democracia interna y de selección en términos de meritocracia al interior del partido, pertinencia y no sea una búsqueda apresurada a otro tipo de figuras, obviamente el tiempo es su mayor Claro. enemigo. La ley menciona que el Consejo Nacional Electoral podrá disponer, es decir, habla respecto a una posibilidad en cuanto al periodo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha tomado de manera casi sorda de estas Ujú. recomendaciones el poder considerar ampliar este plazo y poder garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un voto de alguna manera más responsable porque si tenemos menos días, obviamente la calidad de la representación, y esto comentar a la audiencia, no va a variar con la que acaba el presidente de la República de cesar. Entonces, esa va a ser lastimosamente la mayor afectación. Y segundo, y no menos importante, el presidente de la República. Vamos a elegir a la primera y segunda autoridad más importante en el ámbito del Ejecutivo y con esa misma celeridad hemos visto cómo las organizaciones políticas han subastado casi sus ofertas a de qué manera pueden aglutinar una candidatura, lo cual nos da muestras efectivamente de esa advertencia, pero también de que las organizaciones políticas solo se activan en el periodo electoral. Es decir, cuando llega un periodo electoral las toma de sorpresa y en aprietos de tomar todos los correctivos para poder cumplir. Y ahora, dentro del movimiento de mujeres, por supuesto, nos ha generado muchísima indignación y rechazo esta manifestación y declaraciones de la señora Diana Tamaint y también del silencio de las otras dos consejeras, Nájera y Acero, porque son principales beneficiarias de la paridad. Si no fuera por la constitucionalización de la paridad colocada en el 2008 en la Constitución, donde establece que los órganos colegiados, las autoridades de los puestos de designación, como es el Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, serán conformados de manera paritaria. Ellas no estuvieran ahí. Entonces, eso nos ha generado muchísima indignación y también sorpresa de cómo arbitrariamente se decide que el binomio no sea paritario y que correspondía en este periodo el 50% de encabezamiento de listas para mujeres, pero casi como oferta, porque así casi como si fuera un mercado de votos y de apreciaciones respecto a la ley, se ha dicho, les vamos a dar el 30. Entonces, me parece una posición bastante indebida, ilegal y sobre todo antiética de seleccionar que sí hago caso a la ley y que no, Ujú. lo cual preocupa. Una próxima elección pueden decidir que no van a vigilar el gasto electoral, en otra elección pueden decidir que no van a ver la elección, la campaña anticipada y de esa manera serán los árbitros de qué hacen caso y qué no. Hay un manifiesto que publica Voces por la Democracia y justamente se refiere a ello. En el punto 5 dice, se deberá cumplir con la obligatoriedad de la paridad de género, con la alternabilidad y secuencialidad establecida en el artículo 99 del Código de la Democracia, es decir, 50% de listas presididas por mujeres y el binomio presidencial debe estar integrado por hombre-mujer o mujer-hombre y la participación de jóvenes, hombres y mujeres en el 25% como participación generacional. Esto es importante porque en el Código de Democracia no se refiere a las elecciones del 2025, como
aducían los consejeros del Consejo Nacional Electoral, sino que era para las siguientes elecciones y estas elecciones se vienen ya en este 2023, ¿no? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta también otro elemento. ¿Quién prepara las leyes? Es la Asamblea. Entonces, más allá de esto, en el articulado es explícito. Sostiene y dice en las subsiguientes elecciones. Ahora en el Ecuador ocurren circunstancias bastante atípicas y se cumple con todos los preceptos constitucionales, evidentemente, pero la ley sostenía y decía para las subsiguientes elecciones. Ahora ellos interpretan de manera incorrecta y no son las personas convocadas a interpretar la norma y dicen, ah, es que estas son parciales, estas son adelantadas, estas son extraordinarias. Y yo no he encontrado hasta el momento dentro del Código de la Democracia una definición que diferencie si esta aplica o Ujú. esta no aplica. Entonces, sí genera bastante preocupación cómo presumimos que esta no es más que otra presión de las organizaciones políticas porque no están listos y listas para poder aplicar estas reglas, no han formado sus cuadros. Y segundo, también porque el Consejo Nacional Electoral presumo que debe no tener listo parametrizado en el sistema, porque el sistema automáticamente genera la respuesta para que cumpla con la alternabilidad en Ujú. secuencia. Entonces, si no tiene el uno y el otro, creo yo que eso da respuesta del por qué han concertado en no cumplir la ley. Bueno, eso es una explicación lógica. Amigos, estamos conversando con Karina Ponce de Voces por la Democracia. Son las 7:26 de la mañana. Algunas preocupaciones y también por eso pedía el colectivo Voces por la Democracia rehacer el calendario electoral porque en realidad son tiempos muy cortos. Por ejemplo, los tiempos establecidos para los procesos de democracia interna de 7 días, de inscripción de candidaturas, otros 7 días, de campaña electoral, 8 días y 88 días entre la convocatoria y la primera vuelta electoral a criterio del colectivo Voces por la Democracia son excesivamente cortos y esto afectaría la calidad y la certeza que requiere el proceso electoral. ¿Cómo vamos a conocer las propuestas de los candidatos, a los candidatos en sí en 8 días de campaña? Muy difícil. En este escenario, quienes tienen mayor probabilidad serán aquellas personas que tienen una notoriedad y reconocimiento, y eso facilitaría que la gente pueda también enterarse del nuevo proceso electoral. Quizás en Quito, al ser la capital política del país, estamos un poco más enterados, pero ¿qué ocurre en las zonas rurales donde ni siquiera quizás esta información puede estar llegando y se sorprendan? Porque también tenemos la consulta del Yasuní. Entonces, sí es un error que se haya mezclado estas dos elecciones y que el Consejo Nacional Electoral arbitrariamente lo viene haciendo. Lo hizo con la consulta popular, lo hizo con este nuevo proceso cuando tendrían que cambiar la ley para decir que cuando quieran unificar procesos les permitan realizarlo, porque ahora no es lo adecuado. Entonces sí va a ser muy difícil y que lastimosamente lo que nos ha dado cuenta los anteriores procesos electorales, que más rápido se difunde el desprestigio, el ataque que las propuestas. Entonces sí van a ser seguramente una campaña muy violenta y agresiva. Eso también es preocupante y bueno, respecto al control del gasto electoral, eso tampoco contempla el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha hecho quizás una aplicación muy débil en cuanto a la fiscalización, al seguimiento, a la vigilancia del control del gasto electoral en las elecciones que han pasado. No hemos visto ninguna sanción, no hemos visto ningún informe en el cual pueda permitirle conocer a los ciudadanos que efectivamente han vigilado, que no pasen los techos del gasto para el gasto electoral. Dudo que en estas elecciones puedan realizar un trabajo minucioso al respecto, porque hay un campo en el donde no han intervenido, y es el campo de las redes sociales, en el campo de los medios digitales, cuánto puede proliferar aquello de eso y no hay regulación, no hay una forma de poder controlar aquello, y sin llegar a eso, el pautaje puede pasar, sobrepasar, en este caso, el límite, y eso generaría una desigualdad para el proceso electoral. Bueno, qué complejo con todo lo dicho, con todas estas preocupaciones que ha expuesto el colectivo Voces por la Democracia y aquí, Karin, en estos micrófonos.
¿Qué podemos esperar de estas elecciones? Yo he hablado con los consejeros que han estado también en estos micrófonos en Radio Sucesos, han dicho es que no tenemos otra opción porque los tiempos son apretados y no podemos pasarnos del 20 de agosto, entonces toca así. Bueno, se les ha presentado una alternativa, ni siquiera la han considerado o han pedido el poder ser recibidos en audiencia para poderle explicar de mejor forma, lo cual denota que no estaban abiertos a escuchar otro tipo de formas que puedan solventar este proceso, pero ya que estamos sobre la marcha, lo que nos queda es poder apoyar desde la Claro. ciudadanía a la información sobre este proceso, porque como el tiempo es muy corto, hay gente que no comprende a qué elecciones vamos, cómo se va a elegir, recordarles que son listas cerradas, cuántos asambleístas se eligen por provincia, para el momento de inscripción de candidaturas, qué consideraciones se deben tener en cuenta, entre otros elementos que podría contribuir a que estas elecciones sean más informadas. Y por supuesto, creo yo que en la ciudadanía mismo está el poder dentro de este muy poco tiempo que hay destacar, compartir, deliberar respecto a las propuestas que se generen de gobierno y no aquellas posiciones que puedan acentuar más una polarización dentro de la sociedad, ¿no? Esa creo que es la responsabilidad que nos corresponde y que deberíamos asumirla. Ahora, si bien es un deber del Consejo Nacional Electoral, de los entes electorales, difundir los planes de gobierno y demás, también entiendo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande en estas elecciones y así como tenemos derechos, Karina, también tenemos responsabilidades y deberes y uno de los deberes es informarnos de lo que pasa en el país, ¿no? De quiénes nos van a administrar lo que tanto nos cuesta pagar en impuestos, por ejemplo. Efectivamente, creo yo que las encuestas han tomado mucho más peso que al voto. Entonces, si bien nos acercamos cada 4 años, ahora cada dos a votar, eso no quita la responsabilidad que yo tengo sobre el sujeto o persona sobre la cual confío el voto, pero luego sí nos enorgullece decir la percepción del candidato o del representante y decimos, ay, es que este gobierno solo tiene el tanto por ciento, el 2, el 6, la asamblea Claro, tiene pero ¿qué menos, espera, no? pero oiga, usted votó para que ellos sean parte del 6. Por Entonces, supuesto. creo que eso lastimosamente ha sido un mecanismo de evadir la responsabilidad, cogernos más el dato de las percepciones, pero no la responsabilidad de cómo yo llegué a ese dato. Y creo y combinarles a decidir de manera individual su decisión por Ujú. cualquier candidato que este sea, por cualquier tendencia que sea más simpática a su gusto, por lo que menos nos puede pasar es que nos digan por quién votar, lo que menos nos puede pasar es acercarnos el día de las votaciones y ese rato, No sirve, este ah, está medio al ajito, demos del voto, exacto, parece buena gente. parece buena gente, este me dijeron tal líder que haga, entonces yo creo que eso sería relevante que la gente combine a votar de manera individual y debidamente reflexionada. Bueno, eso también es importante porque los ciudadanos tenemos una responsabilidad y un poder además con el voto, ¿no? Y vemos lo que pasó en Calacalí, en donde ganó el nulo y bueno, eso también nos dice algo, nos dice mucho, diría yo. Y sigamos conversando sobre estas elecciones, Karina. Hay más preocupaciones en torno a estas, bueno, elecciones inéditas. En realidad nunca se ha dado una muerte cruzada en el país. Es la primera vez que se ejerce este mecanismo que está en la Constitución desde el 2008 y bueno, ¿cuáles son las expectativas además de estas preocupaciones que ha dicho el colectivo Voces por la Democracia de todo lo que se nos podría venir ya en pocos meses? Bueno, la principal preocupación es poder contar con un proceso transparente y debidamente participativo en este ámbito para las organizaciones políticas. Si hay muy poco tiempo, si no se han corregido errores del pasado, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral imprimió más de 500.000 papeletas mal. En un proceso electoral hasta ahora no vemos ninguna glosa, ningún Wow. responsable. Recordemos que el mismo pleno se culpaba entre los cargos medios, pero son ellos quienes aprueban las resoluciones. También se equivocaron en la impresión de las actas de escrutinio, es decir, quizás hemos normalizado la torpeza de este tipo de errores que terminan afectando
a nosotros mismos, porque ¿Errores o podríamos pensar mal y podríamos pensar que puede haber alguna intención de fraude? yo quisiera pensar que son errores porque sería bastante preocupante que desde la misma institucionalidad se auspicie ese tipo de sucesos. Esperemos que ese no sea el caso, pero si no se han hecho este tipo de correcciones del pasado, ¿qué garantías nos da que este proceso pueda ser debidamente sostenido en Ujú. términos de transparencia y control? Por ejemplo, el mismo Consejo Nacional Electoral, al término de las elecciones, tenía posiciones divididas por parte de sus integrantes, quienes decían que había un centro paralelo, la señora de Antamaín salió a decir que no, que eso se fue debidamente aclarado en fiscalía y no hubo tal. Entonces, al final del día, si sembramos que la ciudadanía tenga una percepción que no importa por quién voten, sino quién cuenta los votos, eso Además. genera es que la gente dice, ¿para qué voy a revisar si al final quizás mi voto no incida? Entonces, la preocupación fundamental sobre este proceso será y es la transparencia. Y además todas esas dudas que le van quedando a la ciudadanía, eso tiene que aclararse, ¿no? Efectivamente, porque además creo que el Consejo Nacional Electoral debe emprender una campaña bastante fuerte en términos de información, de comunicación, porque todavía habían personas que habían participado en el anterior proceso electoral y que sostenían que estaban impagas. Y una de las noticias ha sido que quienes participaron en el proceso anterior van a volver a participar, entonces les van a pagar por lo menos el primer proceso para que participen en el segundo, o eso al final del día va a ser una expresión de inasistencia, de resistencias. Entonces, creo yo que en ese sentido también le escogió de imprevisto al mismo Consejo Nacional Electoral estas elecciones. Pero justamente conversamos con el consejero Cabrera y decía que tenía esta situación y que no es culpa de ellos de que no les hayan pagado a las personas que estuvieron en mesa en las anteriores elecciones, sino es un tema del Ministerio de Finanzas, pero ojalá puedan solventar eso también, que es una de las complicaciones de estas elecciones. Ahora, Karina, usted hablaba de que el colectivo Voces por la Democracia presentó alternativas al CNE, alternativas que no quisieron ser escuchadas, pero que están ahí, obviamente para que se puedan utilizar si es que se desea. ¿Cuáles son esas alternativas? No sé si el calendario electoral o cuáles son sus propuestas. Sobre lo primero que mencionó, quisiera nada más complementar, esa es la situación de por qué el país está como está. Las altas autoridades, en este caso el Consejo Nacional Electoral, culpando al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas y le preguntara culpar al Consejo Nacional Electoral, y de esa manera lo que provocan es que la ciudadanía desde ese ejemplo también replique casa adentro. Entonces en el trabajo se culpan de unos a otros y se vuelve una cultura casi no asumir responsabilidades. Si no estaban Ujú. listos para asumir un cargo como ese que implica que en este país se puede llevar en cualquier proceso una elección, una consulta popular, simplemente no participen, pero no nos vengan a decir que no ha sido culpa de ellos. Entonces salimos afuera y le decimos a la señora, usted tiene la culpa para que provoca este tipo de proceso en la coyuntura nacional. Entonces, eso es bastante desacertado. Ahora, en lo segundo, lastimosamente ya salió la resolución por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo que correspondería sería, en este caso, obviamente, realizar la impugnación a esta resolución, pedir, obviamente, que se hagan los correctivos necesarios, pero hay lo cual va a ser complicado porque hay una postura de los vocales que no muestra esa voluntad al reflexionar cómo se puede ampliar el plazo, y también se fue validado en un consejo consultivo que hicieron con las organizaciones políticas. Lo que alcanzaron de alguna manera a conceder, a mediar, fue que efectivamente los plazos en cuanto a la inscripción a la realización de las Ujú. elecciones primarias pueda intercambiarse algunos días. Sin embargo, al final del día, ellos han comentado con mucho orgullo que serán 88 días, pero seguimos en el mismo problema, que el proceso va a generar dificultades para tener candidatos y representantes que pueda marcar la diferencia con la legislatura pasada. Bueno, es complejo, vamos a estar a elecciones del 20 de agosto, estaremos los ecuatorianos en las urnas y esto obviamente por el tiempo tan corto representa dificultades tanto para la organización de estos comicios como para los mismos movimientos políticos, ¿no? Que tienen que poner sus cuadros, que no han tenido la suficiente responsabilidad para formar cuadros idóneos y tienen que buscar por fuera candidatas de alquiler, partidos de alquiler y se vuelve a repetir cosas que hemos cuestionado antes, ¿no?
Sí, ¿y qué ocurrirá eso cuando el presidente o presidenta quien gane estas elecciones y requiera de un bloque legislativo para poder tener gobernabilidad? Automáticamente aparecen los patriotas e independientes, donde sostienen con mucho orgullo en su momento que ellos solo corrieron por la contienda Claro. electoral gracias a la organización política tal, pero son independientes, no se deben al partido, que está la del partido si están de acuerdo, esta otra la no. Entonces vamos a regresar al mismo problema si no tenemos una lealtad partidista, llámese una organicidad dentro del partido, no la van a tener con el país. Entonces, eso va a generar dificultades al momento de la gobernabilidad y que le ha quedado a los ejecutivos que han tenido que ceder a ello, tener que ver los mecanismos poco transparentes o que nos genera muchas dudas desde la ciudadanía de cómo es que consiguen cambios de opiniones de un momento a otro. Claro. Entonces, esas prácticas van a volverse a repetir y creo que en ese sentido sí es relevante que puedan las organizaciones políticas destacar a aquellas personas que van a contribuir al país. De caso contrario, si son posiciones de oposición al gobierno por serlas, Ujú. no nos contribuyen nada en este periodo muy corto que en el cual van a terminar, para el cual fueron convocados hasta 2025.